Ahora vamos a dar paso a la exposición de los proyectos del Colegio de Fisioterapeutas de Madrid. El reto lleva por nombre Biomarcadores Digitales y el primer equipo en presentar su proyecto es Comunícate. Muy buenos días. Nosotros somos 3 fisioterapeutas del Hospital Ramón y Cajal, que trabajamos tanto en gimnasio, en planta, como en la unidad de agudos de ictus. Vimos que había un problema, que era la comunicación del dolor con nuestro paciente, y por eso nace PainCam. Buscamos diferentes soluciones y vimos que ya había gente que había buscado esas soluciones, como la aplicación Join, de seguimiento móvil, otras para disartria, para esclerosis múltiple, Parkinson, pero incluso para telerehabilitación, pero ninguna tenía en cuenta el problema de los pacientes con afasia motora. Al final se comunican hoy en día con mímica, con pictogramas, señalizando la letra, la palabra, y creemos que no es la forma de comunicación que tienen que tener nuestros pacientes, porque 1, es un gran esfuerzo para ellos, pero 2, nosotros perdemos mucho tiempo del tratamiento. Hay respuestas, hay preguntas que no podemos responder con estas aplicaciones que he dicho antes, como cómo es el dolor, cuánto les duele, desde cuándo, dónde les duele, y son respuestas que son preguntas que son un problema realmente y que requieren una respuesta porque es un problema tanto para el paciente como para el propio fisioterapeuta. Por eso nace PainCam, que es una aplicación de la comunicación, que permite la comunicación del dolor a través de eye tracking, es decir, de la dirección del cursor con la mirada y el clic con el parpadeo. Es una aplicación que nos permite determinar la localización, la intensidad, la duración y el tipo de dolor. Y es el inicio del desarrollo de un proyecto de mayor calibre y mayores aplicaciones, como puede ser a otras patologías neurológicas, como puede ser incluso para pacientes mutistas que tengan alteración de la movilidad, y como puede ser para directamente definir otras sintomatologías, como puede ser las parestesias, ver dónde está el dolor irradiado, etcétera, etcétera. Además, es una aplicación de muy bajo coste, que solo necesitamos de un dispositivo electrónico como un teléfono o una tablet que nos permita dirigir con la mirada el cursor, la mano menos afecta que presente nuestro paciente de ictus y los ojos del paciente. ¿Cómo funcionaría? Pues nosotros la utilizaríamos al comenzar, durante y después de la sesión. De esa forma podemos valorar y cuantificar el dolor y así trabajar en base a eso con el paciente. Al abrir la aplicación encontraremos diversos ítems, como pueden ser la localización, con un mapa del cuerpo humano en el que podremos dirigir con con la mirada el cursor a la parte dolorosa. También la intensidad de un 0 a un 10, según la escala EVA, la duración, el tiempo de implementación del dolor y el tipo de dolor, es decir, si es punzante, si es quemante, si es eléctrico. ¿Y en qué nos va a ayudar esto a los fisioterapeutas? Bueno, principalmente en la valoración del dolor. Al final vamos a poder objetivar y cuantificar cuál es la percepción del dolor del paciente, de tal forma que veremos la localización, la intensidad, la duración y el tipo de dolor. ¿Esto a qué nos va a llevar? A una mejor elección del ejercicio terapéutico que vamos a plantear a los pacientes y, por tanto, vamos a poder dosificar mejor el tratamiento, debido a que vamos a saber si podemos mandar más repeticiones, o más series, dependiendo de si el paciente tolera el dolor o para incluso trabajar sin dolor. Además, mejoraremos las pautas a domicilio que les damos a los pacientes, porque podremos ser más específicos en cuanto al ejercicio terapéutico indicado. Y vamos a mejorar el seguimiento, ya que el paciente lo puede estar utilizando en su casa y comprobar la mejora tanto intrasesión como intersesión,
haciendo mediciones diarias y esas mediciones las podemos extrapolar a otros, aparte del equipo que lleva el tratamiento de este paciente, como pueden ser médicos, enfermería, terapeutas ocupacionales o logopedas. Para concluir, me gustaría terminar con esta frase, que es que la mirada es el espejo del alma y que el dolor no se la nuble, porque al final estos pacientes muchas veces se ven muy frustrados y pensamos que podemos facilitarle un poquito su comunicación. Muchas gracias. Ahora vamos a dar paso al equipo de AIMU VR. Buenos días. En primer lugar, agradecer a la organización y al comité que ha seleccionado estos proyectos finalistas por parte del Hackathon y del Colegio Profesional de Fisioterapeutas. Yo me llamo Tomás Pérez y vengo en representación de un subgrupo, de un equipo de investigación que tenemos en la Universidad de San Pablo y que hemos centrado nuestro trabajo en este proyecto, que ya tiene una beta, formada para evaluar aquello que llamamos los movimientos oculares de persecución lenta, que es algo en la vida cotidiana que todos utilizamos, por ejemplo en la lectoescritura, cuando conducimos, simplemente cuando nos relacionamos con el medio. Sabemos que estos movimientos de persecución lenta, oculares, están alterados en muchas patologías, no solo en cuestiones que afecten a la motricidad del ojo, a la motricidad craneocervical. Patologías, por ejemplo, como la esquizofrenia, por supuesto, son muy conocidos y evaluados en las patologías vestibulares, pero también pacientes con dolor crónico craneocervical padecen alteraciones en estos movimientos oculares de persecución lenta. Y consideramos que puede ser interesante encontrar una manera de evaluarlos coordinado, sincronizado con estos movimientos craneocervicales. Y esta básicamente es nuestra propuesta. No hay datos concretos que se centren o que se hayan centrado en qué coste económico tienen estas alteraciones de movimiento, pero sí tenemos al final datos de referencia de todas estas patologías que muestra la diapositiva, la repercusión que tiene. Y sobre todo algo muy importante, por ejemplo, en el desarrollo de la lectoescritura en los niños, que supone un alto coste en el sector de la educación cuando ocurren estos déficits o estas alteraciones de los movimientos de persecución lenta ocular. ¿Se evalúan actualmente? Se evalúan de forma parcial. Como decía anteriormente, estos movimientos oculares de persecución lenta se evalúan principalmente con sistemas como la electrooculografía, la videooculografía o mediante sistemas de eye tracking, pero ninguno de ellos controla el movimiento de la cabeza y el cuello, con lo cual no son útiles para valorar la relación que puedan tener con patología craneocervical, entre otras cuestiones. Además, son soluciones con un alto coste, son equipos sobre todo destinados a la investigación o a la evaluación muy sofisticada de los pacientes, por no hablar del clásico test que todos habremos hecho alguna vez o nos habrán realizado de seguimiento, el típico test de seguimiento de un dedito con el movimiento ocular, cuya sensibilidad y fiabilidad, lógicamente, está muy cuestionada. Esto crea además que no exista un gol estándar en la valoración de estos movimientos, con lo cual hay una gran variabilidad incluso en su utilización en clínica. Nuestra solución pasa por ser innovadora. Utilizamos algo que ya existe, que es este dispositivo que tengo en la mano, que son unas gafas de marca HTC Vive, que tienen 3 cámaras en su interior que son capaces de monitorear el movimiento de los ojos. Además, este dispositivo monta acelerómetros y goniómetros digitales que permiten también controlar el movimiento de la cabeza en los 3 planos del espacio. Esto nos va a permitir poder objetivar y estandarizar el test, disociar el movimiento ocular del movimiento cefálico, ver la posible relación que tienen las alteraciones del movimiento ocular sobre el movimiento cefálico y sobre todo en las patologías que conllevan dolor crónico craneocervical, que tienen una prevalencia muy elevada en la población. Es rápido, es preciso. Como decía, ya tenemos desarrollada una beta y ahora mismo estamos en fase de trabajar en la usabilidad, la fiabilidad, evaluar también la sensibilidad y especificidad para evaluar el movimiento ocular y posteriormente poder extraer datos normativos que sean aplicables en este dispositivo o en otros similares. En la aplicación puede extrapolar
extrapolarse a otros dispositivos. Esto nos va a permitir una mayor escalabilidad porque el coste al final de estos dispositivos es muy inferior a estos sistemas que además no contemplan la medición de otros parámetros como es el movimiento cráneo-cervical. Por eso nos parece una buena solución y fácil de llevar a la práctica. Además va muy alineada en lo que está ocurriendo actualmente en el sector en salud. La tecnología de la realidad virtual ha experimentado un crecimiento notable en los últimos años y en este informe que muestra en pantalla se espera que llegado el año 2030 suponga un mercado que alcance los 170 millones de euros de inversión por parte de los sanitarios en la utilización de estas tecnologías. Entonces, esta es la propuesta pues, que queremos hacer crecer y por eso la hemos traído y consideramos que podía adaptarse perfectamente a este reto y esperamos que en un corto plazo pues, podamos llevarla al entorno clínico. Muchas gracias por su atención. El siguiente equipo en presentar su proyecto es Face Latam. Hola, muy buen día a todos. Somos Carlos Palma y David Lucena. A nombre de nuestro equipo, me complace a mí, es un honor presentarles nuestra propuesta, el cual consiste en un proyecto para desarrollar una aplicación, la cual tiene como propósito valorar, tratar y dar seguimiento a pacientes con parálisis facial. La problemática que nosotros identificamos es básicamente la pérdida del seguimiento de estos pacientes tras el alta hospitalaria. ¿Qué pasa? Que a veces estos pacientes reciben recomendaciones de manera muy general, muy global, para llevarlas a casa y también, por lo tanto, no hay una buena ejecución ni hay una retroalimentación, es una ejecución sin guía, sin retroalimentación por parte del paciente si está realizando bien los ejercicios o no. Además, otro de los problemas que identificamos es la medición subjetiva. Esto hace, bastante importante esta herramienta, ya que a través de biomarcadores digitales podemos mejorar la medición, la cual actualmente depende un poquito más de la, va a ser dependiente del juicio clínico y la percepción del valorador. Una de las escalas más utilizadas es la escala de Sunnybrock, pero actualmente tenemos como antecedentes estas aplicaciones y estos softwares, los cuales principalmente se enfocan en la medición. Algunos otros promueven o proponen tratamientos básicos enfocados como a estiramientos, medidas generales, ejercicios autogestionables, pero ninguno de ellos incorpora estas tres propuestas de funcionamiento que nosotros integramos en nuestra aplicación. Y bueno, en ese contexto les presento nuestra propuesta, que es NeuroFace, la cual tiene tres funciones principales, que es la valoración, como ya lo comenté, el tratamiento personalizado y el seguimiento clínico, que ahorita se los va a presentar mi compañero David. En respecto a la valoración, como les comentaba, va a permitir hacer una valoración más objetiva por medio del tracking. Se identifican biomarcadores faciales por reconocimiento facial a través de la cámara frontal del teléfono. Y esto va a permitir no solamente una valoración más objetiva, sino también estandarizada y cuantificable. Esta herramienta también va a permitir una evaluación más precisa que la valoración habitual o la valoración manual, y también permite una retroalimentación para poder llevar a cabo el tratamiento. En cuanto al tratamiento, lo que pretendemos es basarlo totalmente en las recomendaciones de la literatura científica y que sea un tratamiento individualizado y personalizado, de manera que antes de realizar cada ejercicio se realice una calibración previa para que el paciente haga justo dentro de los límites que puede hacer. Después vamos a basar el tratamiento en gamificación. Como veis en pantalla, cada vez que la paciente arquea la ceja hacia arriba y hacia abajo, interactúa con el monito que aparece. Esto va a incrementar la motivación, carácter lúdico, lo cual podría aumentar la adherencia terapéutica al tratamiento, que en pacientes neurológicos ya hemos visto anteriormente que es complicada. Además, tiene un biofeedback en tiempo real, de manera que el paciente sabe si realiza correctamente el ejercicio o no lo realiza, y podemos graduar la repetición e intensidad, que todos son componentes que favorecen el aprendizaje.
En cuanto al seguimiento, la aplicación va a permitir hacer una monitorización del paciente, es decir, un seguimiento de la evolución, un seguimiento longitudinal continuo de la evolución del paciente a través de gráficas y en función de si hace o no hace el tratamiento podemos ajustar el plan de tratamiento. Además, la herramienta es totalmente accesible, ya que solo hay que disponer de un móvil, que hoy en día tenemos todo, minimizando las barreras, y también contiene una parte de educación al paciente con consejos de automanejo, estrategias de estiramiento, masaje, ejercicio ante espejo, etc. Todo ello podría acelerar la recuperación de los pacientes y, lógicamente, dar lugar a una reducción de los costes sociosanitarios. En definitiva, la propuesta es una solución innovadora digital que nos va a permitir integrarlo todo, medir de una forma cuantificable y objetiva, prescribir tratamiento individualizado y gamificado y monitorizar al paciente. Y todo gracias al uso de biomarcadores digitales de reconocimiento facial. Va a estar dirigida, por un lado, al paciente para realizar el tratamiento y, por otro lado, a los profesionales sanitarios. Intentaremos realizar un estudio de pilotaje en centros médicos privados o públicos, un estudio de usabilidad para recoger la experiencia de uso y también ir implementando poco a poco la herramienta en los diferentes contextos sociosanitarios. Y esta sería la referencia bibliográfica. Muchas gracias por su atención. Ahora vamos a pasar al último proyecto presentado en la categoría SID de este reto. Y este proyecto o este equipo lleva por nombre Respira. Buenos días a todos. Soy Encarnación Jiménez, fisioterapeuta de este Hospital Ramón y Cajal. Venimos a presentaros, Luis Carrasco, que es de Alergología, y yo, nuestra propuesta. ¿Dónde se da? ¿A la derecha? ¿A la izquierda? A la derecha. Bueno, nuestra propuesta forma parte de un proyecto de investigación en el que intervienen varios servicios de este hospital y varias especialidades, entre ellos neumología, rehabilitación, alergología, endocrinos, etcétera, etcétera. Y contamos también con el apoyo de una ingeniera. Tenemos varios años de experiencia tratando pacientes con patologías respiratorias y con asma grave. Bueno, yo como fisioterapeuta he comprobado que el ejercicio es un pilar fundamental para mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes, pero también supone un reto para nosotros conseguir que ellos hagan los ejercicios pautados, porque normalmente te dicen que no tienen tiempo, que no tienen fuerzas o directamente que no tienen ganas. En cambio, los pacientes con asma grave te hablan sobre algo que sí tienen. Tienen miedo a no conocer el límite de esfuerzo que pueden llegar a alcanzar, miedo a no saber controlar una crisis durante el ejercicio, en definitiva, miedo a que les falte el aire durante el ejercicio en el momento en el que más lo necesitan. Y creemos que tenemos la pieza clave para ayudarles a vencer este miedo. Así es, Encarna. Las guías actuales de asma no dicen prácticamente nada sobre ejercicio físico y el miedo que tienen los pacientes también lo tenemos nosotros los médicos cuando en la consulta nos preguntan si pueden hacer ejercicio. Recientemente, la Sociedad Europea de Alergia ha sacado un paper, un position paper sobre asma y ejercicio, donde dan unas recomendaciones generales sobre asma y ejercicio. No obstante, a día de hoy sigue habiendo muchas dudas y mucha incertidumbre en cuanto a qué ejercicio específico y de qué intensidad prescribir a determinados pacientes con asma de distintas gravedades. Por eso creamos Respira. Respira es una plataforma de rehabilitación respiratoria digital, una plataforma clínica, un ecosistema dirigido al tratamiento de los pacientes, sobre todo con asma grave, que son los que más dificultades tienen para hacer el tratamiento, y hemos desarrollado un protocolo de rehabilitación con el ejercicio que tiene que ser personalizado y adaptado a las necesidades de cada uno de los pacientes.
A través de biomarcadores digitales obtenidos mediante wearables durante el ejercicio en el propio gimnasio, podemos obtener datos sobre cómo reacciona el cuerpo exactamente a la carga de ejercicio. Nos permite también prevenir efectos adversos, adaptar la intensidad del ejercicio a las necesidades y capacidades del paciente, pero sobre todo nos permite transmitir tranquilidad, porque muchas veces lo que necesita el paciente es que el fisioterapeuta esté a su lado y diciéndole todo va bien, puedes continuar. Pero no solo nos quedamos ahí, sino que podemos ir más allá, ya que la unidad de asma grave del Ramón y Cajal cuenta con el seguimiento de aproximadamente 500 pacientes de asma grave y tenemos también una base de datos automatizada de más de 300 variables sobre la que podemos analizarla con modelos de inteligencia artificial que nos van a ayudar tanto a clasificar mejor los pacientes, a estratificar el riesgo de los mismos y a predecir las exacerbaciones. Y esto nos va a permitir optimizar la selección individualizada y personalizada de cada uno de los ejercicios que realizará cada uno de los pacientes. Pero es que esta unidad multidisciplinar no está sola para resolver para dar luz a este asunto, sino que contamos con la colaboración y con la ayuda de la Asociación de Pacientes de Asma y Alergia España, para demostrar no solo que el ejercicio físico y el asma son compatibles, sino que el ejercicio físico mejora el asma. Bueno, y no solo eso. Queremos desarrollar, además, una aplicación dirigida a los pacientes con asma leve y moderado, incluso otras patologías respiratorias como el EPOC, otras cirugías torácicas, para que puedan llevar a cabo su tratamiento desde su propio domicilio de forma segura y eficaz. Porque gracias a los biomarcadores podemos obtener datos sobre la evolución clínica de los pacientes y la adherencia al tratamiento sin que tengan que desplazarse al hospital. En resumen, nuestra tecnología tiene un fin muy humano, que es transformar el miedo en confianza. Queremos que ningún paciente deje de ejercitarse por temor a ahogarse. Queremos estar con ellos en cada respiración. Contamos con los datos clínicos del pasado, tenemos los biomarcadores del presente y con su apoyo tenemos la oportunidad de cambiar el futuro de la rehabilitación respiratoria. Muchas gracias. Muchas gracias. Continuamos con el reto biomarcadores digitales, pero en esta ocasión en la categoría Grow. Y el primer equipo en presentar su proyecto es Mirror Me. Desaparece el movimiento. La fisioterapia es esencial para una recuperación eficaz, pero su éxito muchas veces viene mermado por la falta de adherencia y seguimiento de los pacientes. El uso de tecnologías hace que se solventen estos problemas, gracias a una evaluación precisa, una retroalimentación inmediata y tratamientos personalizados. El uso de tecnologías potencia la fisioterapia haciéndola más adaptada, motivadora e independiente para cada paciente.
MirrorMe es un sistema que consiste en un espejo inteligente que integra una cámara de alta resolución para guiar al paciente en la realización de los ejercicios. El sistema está basado en un algoritmo de inteligencia artificial que nos permite reconocer las articulaciones del cuerpo y calcular biomarcadores digitales, como los ángulos, la amplitud de movimiento y la simetría postural. Con estos datos, el sistema evalúa objetivamente la calidad de la ejecución, ofrece retroalimentación inmediata, sugiere correcciones cuando detecta errores y, finalmente, refuerza positivamente al paciente cuando la ejecución es correcta, fomentando así la motivación y la adherencia en la rehabilitación. Por otro lado, una vez finalizada la sesión de ejercicios, se puede obtener un resumen en un Excel con la información más relevante en cuanto a parámetros biomecánicos, marcas temporales y la retroalimentación emitida, con el fin de poder facilitar el seguimiento en la evolución de los pacientes. En definitiva, MirrorMe combina una herramienta de inteligencia artificial proporcionada por Google y una retroalimentación en tiempo real para optimizar la rehabilitación. A continuación, vamos a realizar una demostración en tiempo real. ¿Puede cambiar un segundo la pantalla, por favor? Ahora, cambie, por favor. Buenos días, Ana. Le voy a explicar los ejercicios de la sesión de esta mañana. Por favor, siéntese en la silla con las rodillas flexionadas. El primer ejercicio consiste en levantar y bajar la pierna. Empiece con la pierna izquierda. Levante la pierna izquierda. Ahora cambia a la pierna derecha. Muy bien. Para el siguiente ejercicio quiero que levante la pierna y la mantenga estirada y arriba lo máximo que pueda. Empiece con la pierna izquierda. Aguante un poco más. Ahora cambia a la pierna derecha. Aguante un poco más. Suba un poco más la pierna. Muy bien. En este último ejercicio tiene que estirar la pierna hacia arriba e intente apuntar con el dedo gordo del pie hacia su nariz. Empiece con la pierna izquierda. No baje la pierna. Siga así, ya casi está. Ahora cambia a la pierna derecha. Siga así, ya casi está. Buen trabajo. Con esto hemos terminado los ejercicios. Muchas gracias. WeMirror lo formamos 3 fisioterapeutas del Hospital Ramón y Cajal con años de experiencia y participación activa en docencia e investigación. Actualmente trabajamos en los campos de ortogeativa, rehabilitación cardíaca y neurología. La parte técnica viene asegurada por 2 ingenieras de la Universidad Rey Juan Carlos, especialistas en análisis de imagen médica, inteligencia artificial y biomarcadores. Si hacemos caso a las cifras del Plan de Atención de Fragilidad y Promoción de la Longevidad Saludable de la Comunidad de Madrid para los años 2022-2025, el 12% de los pacientes mayores de 65 años son frágiles y este porcentaje aumenta hasta el 45% en pacientes institucionalizados. Además, el coste anual del cuidado de una persona frágil es de 2.500 euros al año, el doble que personas no frágiles. Si miramos los datos del Registro Nacional de Fracturas de Cadera, vemos que la estancia hospitalaria es similar a la del año 2017. Más del 50% de los pacientes no volverán a su casa y el 23,2% de los pacientes pierde la capacidad de caminar de forma autónoma. Tanto la fragilidad como las fracturas de cadera tienen alto impacto, mucho coste y es necesaria la rehabilitación.
El siguiente equipo en la categoría Grow es Load Food. Buenos días. Lo primero, quisiera agradecer a Comsalud y al Colegio de Fisioterapeutas de la Comunidad de Madrid la oportunidad que nos brindan de poder estar hoy aquí presentando nuestro proyecto Load Food. Somos un equipo de fisioterapeutas y terapeutas ocupacionales del Hospital Universitario Ramón y Cajal y una ingeniera en telecomunicaciones de la Universidad Rey Juan Carlos. Y estamos especializados en el tratamiento de pacientes con patologías neurológicas. Nuestro proyecto, ganador en 2023 del 8º Hackathon Salud en la categoría SID, surgió de las dificultades encontradas en la práctica clínica diaria para poder medir de manera objetiva, precisa y en tiempo real cómo el paciente distribuye la carga de peso, controla el equilibrio y progresa funcionalmente durante sus desplazamientos. Actualmente, las terapias actuales permiten evaluar y cuantificar esto en superficies estáticas, pero limitan al paciente a un entorno fijo y no se puede evaluar de qué manera distribuyen la carga de peso cuando van andando, sorteando obstáculos, subiendo y bajando escaleras en superficies irregulares y entornos dinámicos. Imagínense lo que supone no poder salir a la calle por un temor constante a sufrir una caída o necesitar ayuda para dar unos pasos incluso dentro del domicilio. En España, más de 21 millones de personas padecen algún trastorno neurológico, lo que convierte a estas enfermedades en la principal causa de discapacidad. Las alteraciones del equilibrio de la marcha son de los factores que más incrementan el riesgo de caídas y la pérdida de autonomía. La literatura científica respalda que el uso de sensores, realidad aumentada y sistemas de inteligencia artificial mejoran en el tratamiento de estos pacientes, la motivación del paciente, la personalización del tratamiento y la precisión de la evaluación. Nuestro proyecto Load Food integra estas tecnologías, siendo una solución clínicamente aplicable para dar respuesta a las necesidades anteriormente mencionadas. El prototipo consta de 2 dispositivos. Por un lado, unas gafas de realidad aumentada Microsoft HoloLens 2 y 2 plantillas que contienen 16 sensores de presión resistivos, nuestros biomarcadores digitales. ¿Y cómo funciona? Los sensores están conectados a un microcontrolador que envía datos vía Bluetooth a un ordenador donde se ejecuta un script de Python. Se procesan los datos y se obtiene información de la pisada que posteriormente será enviada a las gafas de realidad aumentada. A su vez, se colocan unos marcadores Aruco en la parte superior del calzado que se identifican con la cámara RGB de las gafas. Se ajustan y colocan las gafas al paciente, el cual visualizará una aplicación desarrollada por el motor de videojuegos Unity, lo que permitirá interactuar al paciente realizando los movimientos a medida que va realizando el tratamiento, obteniendo un feedback visual y auditivo de cómo realiza la pisada. A continuación, quisiera pedirles un momento, por favor, que se pusieran todos de pie para hacer una pequeña demostración. Imagínense que llevan puestas las gafas de realidad aumentada y las plantillas. Voy a pedirles que realicen una serie de movimientos y van a obtener una retroalimentación en la pantalla como si fuera el feedback que recibe el paciente. Sin moverse, lleven el peso de su cuerpo hacia los talones. Perfecto. Desde ahí vamos a llevar el peso de nuestro cuerpo hacia adelante, hacia la punta de los pies. Ahora lo llevamos hacia atrás, poco a poco, al centro. Muy bien. Ahora nos ponemos a la pata coja sobre la pierna derecha y mantenemos el peso en la pierna derecha. Un poquito más, un poquito más, un poquito más, un poquito más. Perfecto, pueden sentarse. Muchas gracias. Esta demostración es una representación muy básica de la función del dispositivo, porque nosotros trabajaremos con los pacientes realizando tareas en entornos dinámicos, superponiendo la información digital y modificando esta a medida que el paciente va realizando el tratamiento y reajustándose. Nos encontramos en un modelo clave del plan de negocio, que es el testeo del prototipo en sujetos sanos, lo que nos va a permitir asegurar que la tecnología funciona de manera precisa, real, precisa, estable y segura. Luego realizaremos la validación con pacientes con un ensayo clínico para confirmar el valor terapéutico real. La validación nos permitirá la obtención del marcado CE como dispositivo sanitario clase 1 para posteriormente abrirlo al mercado en la modalidad B2B2C. Frente a las tecnologías existentes, Load Food es un dispositivo portable y versátil. Es un dispositivo en el que la experiencia del paciente se enriquece gracias a la retroalimentación en tiempo real y la gamificación durante un proceso terapéutico guiado.
A su vez, el diseño es escalable, aplicable a patologías neurológicas y también alteraciones musculoesqueléticas en el ámbito deportivo o en la prevención de caídas. Y por último, LoadFoot abre sus puertas a la telerehabilitación y monitoreo remoto, alineándose con los nuevos modelos de asistencia sanitaria y democratizando el acceso a tecnologías avanzadas en rehabilitación a un coste más accesible. Cada caída evitada y cada paso recuperado es la razón por la que queremos seguir creciendo y por la que hoy presentamos LoadFoot. Muchas gracias. Con el siguiente equipo cerramos la categoría Grow del reto Biomarcadores Digitales del Colegio de Fisioterapeutas de Madrid. Vamos a ver si lo digo bien. Space Defender Virtual Reality. Si no me corregís. Bienvenidos. Buenos días a todos. Mi nombre es Aitor, soy fisioterapeuta y junto con un equipo de ingenieros y fisioterapeutas vengo a presentar un nuevo juego de realidad virtual para valorar el control de movimiento cervical. En primer lugar, por dar un poco de contexto, el dolor cervical se considera un gran problema a nivel mundial. Se estima que es la cuarta causa de discapacidad a nivel mundial, solo por detrás de la depresión, las artropatías y el dolor lumbar. En concreto, en España se piensa que hay 16.000 millones de gasto asociado al dolor crónico anualmente, lo cual representa el 2,5% del PIB. Y de este porcentaje, el 16% corresponde concretamente al dolor cervical. Desde la fisioterapia tenemos un gran reto para valorar a estos pacientes, básicamente porque las guías nos dicen que tenemos que valorar el movimiento, el control del movimiento y la calidad del movimiento. Sin embargo, con frecuencia dependemos de una exploración visual, como la que ven en la imagen, que es muy subjetiva y que está sujeta a la interpretación del examinador generalmente. Existen algunas tecnologías como alternativa, sin embargo, con frecuencia vemos que son tecnologías analógicas o bien siguen necesitando la interpretación del terapeuta, o algunas más tecnológicas o más avanzadas no están comercialmente accesibles a día de hoy para utilizarlas con pacientes. Es por eso que la realidad virtual parece ser una tecnología idónea para valorar el control del movimiento cervical o la calidad del movimiento, básicamente por su ubicación. Los sensores pueden medir con precisión el movimiento de la cabeza y el cuello y podemos generar escenarios y estímulos específicos con ese propósito. Es decir, podemos generar escenarios en el que tengamos un feedback, una serie de objetivos y el paciente mueva la cabeza y el cuello con precisión para conseguirlos. A su vez, sabemos que esta tecnología es muy bien tolerada por los pacientes y muy bien considerada, además de que tiene efectos muy positivos para tratar el dolor relacionados con esa distracción y ese potencial que tiene para manejarlo. Sin embargo, a pesar de todo este contexto, a día de hoy no existen desarrollos con el objetivo de medir el control motor cervical que estén comercializados y accesibles para los fisioterapeutas, menos aún que hayan tenido una investigación previa para valorar que son seguros, que son fiables, etc. Por este motivo, nosotros planteamos un juego que es, como se llama, Space Defender Virtual Reality. En este juego, básicamente, el paciente está inmerso en una estación espacial y hay una serie de objetivos que se cruzan en forma de meteoritos o basura espacial y tiene que destruirlos siguiendo el movimiento con la cabeza. Aquí se puede ver un poco el ejemplo. Hay diferentes objetivos que se cruzan por la pantalla o vienen hacia el paciente y parece sencillo porque lo hace el doctorando del proyecto, que ya lo controla bien, pero hay que seguir con muchísima precisión para conseguir llenar esa barrita y destruir el objetivo. Hay unas métricas que se muestran en la pantalla relacionadas con la precisión, como un score total, se sube de nivel, si lo haces muy bien consigues que los meteoritos vayan más rápido, sean más pequeños y den más puntuación, de forma que finalmente obtienes una puntuación final que es un biomarcador preciso y objetivo de la calidad del movimiento, la precisión del movimiento. Cabe destacar que este desarrollo ya está accesible en la versión beta en una App Store de las MetaQuest 3, que son las gafas que tenemos como ejemplo. En SQR cualquier persona puede ya descargar este juego en su versión beta. Tenemos un objetivo claro, que es que esto aterrice realmente a los terapeutas y no se quede en un desarrollo de un artículo científico o una publicación. Por tanto, resumiendo un poco las ventajas que tiene, pues es alguna evaluación objetiva, estandarizada, permite una interpretación directa, es un movimiento complejo, funcional y es una evaluación que lleva menos de 5 minutos, es muy rápida. También destacamos que este desarrollo preliminar está en proceso de revisión en una revista científica. Hemos confirmado que es un juego con buena usabilidad, que es seguro y que tiene buena fiabilidad y actualmente, como digo, está en proceso de revisión. Aparte de todas estas ventajas técnicas, hay una
a una parte menos técnica que se relaciona con la gamificación. Este tipo de instrumentos pueden gamificar la experiencia de ir al fisioterapeuta. Al final, si se imaginan ir un martes a las 8 de la tarde cansados al fisioterapeuta, pues en lugar de quizás decirte una instrucción como, por favor, mueve la cabeza hacia la derecha lentamente, volvemos hacia la izquierda, etcétera, 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 pues a lo mejor se puede reemplazar por algo como esto, en el que el paciente tiene que salvar el mundo porque viene una serie de meteoritos, ¿no? Puede cambiar un poco toda la experiencia ya desde la valoración, no solo en el tratamiento y no solo en las fases siguientes. Y bueno, un poco por la aplicación o la escalabilidad que puede tener el desarrollo, consideramos que los clientes pueden ser profesionales de la salud, sobre todo fisioterapeutas. El mercado potencialmente puede ser un acceso mundial, es una aplicación que puedes descargar en unas gafas de realidad virtual. En este caso son MetaQuest 3, pero se podría integrar en otros dispositivos. Y muchos de estos centros, incluso hospitales, clínicas, cuentan con esta tecnología a día de hoy o, como se puede ver en el gráfico, están invirtiendo en ella. Estas gafas en concreto cuestan en el Black Friday costaban menos de 300 euros, con lo cual es algo muy accesible y no solo compras una herramienta para un uso de una única aplicación, sino que puedes ir añadiendo muchas más cosas y en un futuro va a ser una herramienta cada vez más útil. Y bueno, y por último, consideramos que puede ser una aplicación. Tenemos una versión beta, pero puede ser una aplicación que incluya una serie de menús, una interfaz más amigable para los terapeutas, que incluya registro de pacientes, que incluya un historial o generar informes sencillos sobre la evolución, etc. Y a su vez consideramos que tiene mucho potencial como propuesta de ejercicio terapéutico. Más allá de la valoración, creemos que su implantación y su uso para terapeutas lo van a encontrar muy interesante, tanto para valorar como para el proceso de ejercicio, aunque esa es una fase posterior del proyecto que nos gustaría implementar en un futuro. Y bueno, muchas gracias por su atención. Por cierto, si alguien quiere probar las gafas, luego estarán disponibles. Si alguien quiere probar el juego, pueden hacerlo. Gracias.